buenas tardes a todos los que en algún futuro van a ver este video, los que vayan llegando. Bienvenidos hoy. Bueno, me presento. Yo soy Karen. Soy profesora de francés desde hace más o menos 3 años. Tengo 3 años en la docencia, en la enseñanza del francés y pues actualmente, bueno, tengo mi página Apprendre à la Mexicaine por si quieren ver un poquito por allá, conocerla. Entonces, bueno, se llama Apprendre à la Mexicaine, como lo ven aquí. Mi nombre es Karen, tengo 23 años y pues aquí voy a estar. Vamos a estar viendo temas todos los días. El tema de hoy es muy interesante, podemos decirlo. Y a veces, no sé, como que es uno de los temas que nos causa dolor de cabeza y decimos, no, ¿por qué? Y ya cuando vamos avanzando decimos, no, bueno, no tenía por qué tenerle miedo a pues a este tema. Entonces, conforme vayan pasando los días, vamos a ir viendo nuevos temas. Aujourd'hui, on va regarder le passé composé, nuestro pasado compuesto. Entonces, igual, si van llegando, comenten por ahí abajo su nombre, hola, un buenos días, un cómo están. Vamos a ver le passé composé, aprendamos francés. Entonces, tenemos, bueno, vamos a comenzar por un pequeño texto de Victor Hugo. No sé si lo conozcan por ahí, vamos a leer su biografía y bueno, vamos a ver. Dice Victor Hugo, para los que no lo conozcan, vamos a ver un poco sobre su historia y pues en el título tenemos de qué va a tratar este envío. Del passé composé, un pequeño repaso, una explicación muy breve y espero que realmente sea concisa y que les ayude, saquen todas sus dudas. Bueno, tenemos, voy a leer, Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il a habité à Paris avec sa mère dans le quartier de Val-de-Grâce. Alors, entonces, seguramente para los que ya conocen este tema es como que, bueno, un pequeño repaso, no cae mal y ya identifican pues de lo que vamos a hablar. En este caso, tenemos dos verbos o dos señalamientos por ahí, como en un morado, en un rosita, que es N à Besançon y il a habité. Aquí tenemos una muestra clara de lo que es nuestro passé composé y sus dos auxiliares. Les explico. Una pequeña introducción. Nuestro passé composé, al principio, cuando empezamos francés o cuando llegamos a este tema, siempre es como no un dolor de cabeza, pero realmente es muy sencillo, no hay por qué tenerle miedo ni nada. Entonces, N nació, est né à Besançon, il a habité à Paris. Vivió o habitó en París. Estamos hablando del passé. El passé composé nos ayuda a trasladarnos en un momento en específico, a hablar de una actividad específica que sucedió en ese momento y de la cual vamos a estar hablando. Entonces, después nos dice, en 1817, à l'âge de 15 ans, il a gagné du prix littéraire. Il a gagné. Okay. Après, il a continué à écrire et il a eu beaucoup de succès. Il a écrit, il a écrit des romans comme Notre-Dame de Paris, des pièces de théâtre, des poèmes et il a aussi écrit pour un journal. Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille, Léopoldine. Il a décidé de faire de la politique. Il est devenu député en 1848, mais il a dû fuir la France en 1851. Il est parti sur l'île de Jersey. Ensuite, il est allé à Guernsey, Jersey et Guernsey sont deux îles britanniques. Elles sont situées près des côtes françaises. Il a écrit des livres contre le gouvernement de Napoléon III. Et c'est aussi, me disait, me perdí.
Et c'est aussi à ce moment qu'il a écrit Les Misérables. Napoléon, il a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo est revenu en France. Il est rentré en 1870, il a continué la politique et il est mort en 1855. Bueno, entonces, tenemos Victor Hugo, nos cuentan un poquito de su biografía, de qué fue lo que hizo, y esto es lo que vamos a ver. Entonces, les comentaba, nuestro pase composé está enfocado a hablar de un tema en específico o de algo que sucedió en el pasado y tiene dos auxiliares principales. Para esto, en unos momentos regresamos al texto de Víctor Hugo, vamos a tener passé composé. Tenemos una imagen en la parte de arriba y una imagen en la parte de abajo. En la primera tenemos a un señor, un homme que está comprando un baguette, traditionnel baguette, un baguette traditionnel, y está la señora. Entonces, para esto aquí nos dice, il achète du pain. Ok, nos está relatando la acción que está haciendo en ese momento. Él está comprando su pan. Y en la otra ya nos dice, il a acheté du pain. Ya compró su pan. Él ya compró su pan. Y en la parte de abajo tenemos a una muchacha comiendo una bella manzana y nos dice, el mange un pomme. Bueno, nos está redactando, nos está diciendo la acción de ese momento. El mange un pomme. El a mangé un pomme. ¿Okay? Tenemos dos acciones. Y en ambas, si se dan cuenta, tenemos nuestro auxiliar avoir o nuestro auxiliar, el verbo avoir, el verbo tener, que nos va a ayudar a construir nuestro pase compuesto. Entonces, para esto es muy importante que tomen en cuenta que ya tenemos que tener unas bases que no es como que de una entramos al pase composé, no, tienen que tener al menos el verbo avoir y el verbo être y el presente para poder entender pues de qué les estoy hablando o pueden, o sea, para tener como una base ya y no llegar como de esperar, no entiendo nada. Ahorita vemos. Entonces, el verbo voir es el que nos va a ayudar en este momento a construir nuestras oraciones en pasado. A decir, no sé, ayer me comí un hot dog. Hier, j'ai mangé un hot dog. ¿Ok? Ayer yo me comí un hot dog. Entonces, esta es la imagen que tenemos. Tenemos al Señor cuando lo compra y tenemos al Señor cuando ya lo compró. A la muchacha comiendo y cuando ya se lo comió. Entonces, en ambas tenemos nuestro verbo avoir. Il a acheté, el a mangé. Y tenemos dos similitudes. Tenemos un acento por ahí. Tenemos la E, el acento en la E, que también vamos a ver. Aujourd'hui, on va essayer de regarder les participes passés. Vamos a intentar ver el participe passé. Si me están viendo y no saben de qué les estoy hablando, déjenmelo saber en comentarios. Si tienen dudas, cualquier comentario, no sé, lo que ustedes quieran. Yo aquí estoy a su disposición, aprovechenme, en verdad. Entonces, les comentaba, bueno, este es lo primero que vamos a ver. Nuestro passé composé se construye del sujeto, el auxiliar, nuestro participio pasado y nuestro complemento. Tomen en cuenta estas tres cosas. Sujet plus auxiliaire plus participe passé o PP plus complément. Y bueno, como les mencionaba hace un momento, on utilise le passé composé pour raconter des actions ou des événements passés. ¿Qué nos quiere decir esto? El passé composé, como lo dice su nombre, passé, se utiliza para hablar de eventos pasados, de cosas que ya sucedieron con anterioridad. A mí, cuando me explicaron este tema, me lo explicaron de una forma que lo amé. Imaginen que ustedes tienen el archivero de todos los momentos de su vida, ¿no? Tienen un gran archivero, documentos, 1998, 2010, 2015, y tienen como que todo lo que ustedes hicieron. No sé, me comí, les digo, me comí un hot dog, fui de viaje,
nací, me caí. Entonces, imaginen este gran archivero con todos sus eventos, todos los momentos que ya pasaron. Y en este caso me voy a 1998 y digo, en 1998 me caí. Ok, te caíste, bebé, no lo sé. O en 2010 me quebré mi tobillo. Bueno, entonces, esta acción de me quebré mi tobillo o de me caí sucedió en ese momento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me caí, se cae esto, no sé, se cae esto y ya. O sea, no es como que se siga cayendo, no es como que todos los días se caiga y siga cayendo hasta pasado mañana. No. Sucede en ese momento, cae y ya no pasa nada más. Entonces, así es como sucede el passé composé, porque más adelante vamos a ver otro tiempo que lo complementa. Muy bien, entonces tenemos tres ejemplos de frases aquí. Dice, en 1995, j'ai gagné au loto. L'année dernière, j'ai acheté une voiture et hier, il a neigé. Como les digo, son acciones específicas. No es como que gané la lotería y la seguí ganando durante todo el tiempo. No, no fue una rutina, no fue nada, como que la gané en ese momento y ya. Y para esto tenemos que tener en cuenta nuestro verbo avoir. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí se los voy a poner. Tenemos nuestro verbo avoir. Aquí está la conjugación. Dice j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Ok. Entonces, esto es muy importante, la conjugación de nuestro verbo avoir. Para esto les voy a poner aquí la conjugación para que la guardemos para la prosperidad. Entonces tenemos j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Es un poquito más grande. Entonces, bueno, este verbo es importante para toda la vida en francés. ¿Ok? No lo perdamos de vista, guardémoslo en nuestros mejores recuerdos. Si tienen un recuerdo de cuando se cayeron o algo, creo que puede morir ese recuerdo y podemos dejar nuestro verbo avoir ahí, porque les digo, es muy importante o muy esencial en el francés en general. Entonces, bueno, en presente nosotros realizamos nuestra conjugación como tenga que ser. Decimos je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, etc. Y ya en passé composé lo que hacemos es construirlo con nuestro sujeto, el auxiliar, el participe passé y nuestro complemento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo elijo, bueno, yo quiero decir, ayer comí un hot dog. Bueno, el verbo comer, tenemos nuestro verbo manger. Es un verbo del primer grupo. Esto es muy importante. Es un verbo del primer grupo, termina en ER. Entonces, como es verbo del primer grupo, son los verbos más fáciles de la vida. Lo que voy a hacer es quitar mi terminación R, bueno, la R, y agregar un acento a la E, como lo tengo aquí. Manger, manger. ¿Ok? Entonces, yo aquí ya tengo mi participio pasado, que se va a ver situado aquí. En la construcción, el PP es nuestro participio pasado. Muy bien. Recordemos nuestros sujetos. Je, tu, il, elle, que justo están aquí en la conjugación de nuestro verbo avoir. Lo único que voy a hacer pues es agregarlos. Entonces, mi objetivo es decir, ayer comí un sándwich. Bueno, un hot dog, perdón. Hier, ahorita lo vamos a ver también, que justo estaba aquí. Hier, j'ai mangé un hot dog. Hot dog, recordemos, en francés no mencionamos la H, entonces sería un hot dog. Muy bien. ¿Quién me lo puede? Bueno, si me lo pueden escribir, s'il vous plaît, ahorita la checo. Pero ese sería, ayer comí un sándwich.
Tengo mi sujeto, tengo mi auxiliar, mi participacé y mi complemento. Si yo quiero utilizar cualquier otro verbo del primer grupo, verbo regular, chanter, danser, marcher, parler, regarder, etcétera, vamos a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo con mi participe passé de los verbos del primer grupo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, ya no quiero decir ayer comí tal cosa, quiero decir ayer caminé 20 kilómetros. Bueno, lo que voy a tener es el verbo marcher. Bueno, voy a ser un poquito más grande. Es nuestro verbo marcher. Bueno, ahí, aquí está. Marcher. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hacíamos con nuestro verbo manger. Le quito la R y nuestro participio pasado quedaría así. Marcher. Como supermarché, como marché. ¿Ok? Y bueno, para decir ayer o antier caminé 20 kilómetros, lo único que voy a hacer es elegir mi sujeto, si voy a hablar de una acción que hice yo, si voy a hablar de una acción que hizo otra persona, que hicimos en conjunto, ya va a depender de nosotros. Si yo digo avant-hier, j'ai marché 20 kilómetros. Ah, bueno, está bien. Te estás contando ya algo en passé composé. ¿Ok? Gracias. Igual, todo es con trabajo. Ya, Junescence, si me dices tu nombre, para ver cómo te llamas, y no llamarte Junescence, o si quieres te llamo así sin ningún problema. Muy bien, les contaba. Eh, J'ai mangé. Y es muy importante, hablando de la pronunciación, identificar y saber, eh, ¿cómo decirles? Saber distinguir y saber discriminar, diferenciar la pronunciación en presente y la pronunciación en passé composé, porque no es lo mismo si yo digo je mange a j'ai mangé. Recordemos. Por eso se hace hincapié, primero, en no pronunciar la E final en los verbos en presente, porque si yo digo, no sé, en presente quiero decir, maintenant, je mangé un pizza. Ok, maintenant, ahora, comí una pizza. Podría, pero es muy importante saber distinguir los sonidos y la pronunciación. En presente no pronunciamos nuestras E finales. Ay, disculpe. Nuestras E finales. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Y en passé sí pronunciamos nuestra E porque tiene acento. ¿Ok? J'ai mangé. Hasta el sonido del pronombre personal je cambia. No es lo mismo decir je mange a j'ai mangé. Tu manges, tu as mangé. Muy bien. Entonces, eso sería como nuestra primera introducción con el verbo avoir. Les comentaba. Sí, voy a hacer una pequeña bio, aprovechando. Ahorita continuamos. Mi nombre es Karen, tengo 23, 22 años y tuve la oportunidad de en 2018 ganarme una beca para estudiar en Francia durante un año. Estudié una licencia profesional en informática, en desarrollo de aplicaciones web y móviles, y durante toda mi universidad pues estuve aprendiendo eh, francés. No se desanimen si apenas van a iniciar en francés, si tienen poquito. Yo inicié en la universidad hace 4 años, más o menos. Yo no sabía nada. En mi vida, ¿cómo explicarles? Para mí, el ir a Francia, para mí, el aprender otro idioma era como una barrera que yo misma me ponía y decía, ¿aprender un idioma para qué? O ir a Francia para qué, era como que algo imposible. Yo decía, nunca voy a poder lograr esto. Entonces, no se desanimen si acaban de iniciar, si tienen tantos años. Tengo una alumna
que tiene 56 años. No saben cuánto la amo, la admiro. Es una La admiro. Si me va a ver en algún momento, sepa que la admiro demasiado, porque tener esa determinación y animarse a estudiar a veces es difícil, pero es eso. Estudié, les decía, estudié informática. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en enseñanza del francés como lengua extranjera en la UNAM. Yo soy de México, soy de Nayarit específicamente, y aprendí francés en mi universidad. Cuando yo entré a la universidad, eh, mi primera maestra que me tocó se acababa de ir a la beca a la que yo apliqué y en la que tuve la oportunidad de irme, y ella me enamoró completamente del idioma. Dije, bueno, hay que intentarlo porque justo no había quedado en la universidad que yo quería. Era como que, wow, a veces que te digan que puedes lograr todo y no lo logres, porque era una universidad que yo quería y no lo logré, fue como, bueno, pues ya que no pasa nada. Por eso creo fielmente que las cosas pasan y suceden por algo. No se desanimen, los tiempos son perfectos. Si te toca, te va a tocar, y a veces nos toca con el tiempo decir, bueno, era verdad, no era mi momento, ya después me tocará. Y ya, porque si no me extiendo. Luego vamos a seguir haciendo preguntas y ustedes me dicen si por ahí hay algún problema, pero aquí pues ya está. Muchas gracias. Continúo, les decía. Esto es como nuestra introducción del passé composé con el verbo avoir. Entonces, este, bueno, con el auxiliar avoir, porque hemos de saber que en francés o en el passé composé nos tenemos dos auxiliares, el verbo avoir y el verbo être, al cual les tenemos que hacer un espacio en nuestra mente y en nuestra memoria. Les digo, si tienen un recuerdo ahí de que alguien les pegó chicle en el kinder en el cabello, lo pueden como que quitar y meter el verbo être o meter el verbo avoir, porque son verbos muy, muy importantes que utilizamos muchísimo en francés. Entonces, bueno, para ejemplificar un poco más esto, les decía, aquí tenemos oraciones au passé composé. Dice, hier, j'ai dîné dans un restaurant chinois. J'ai mangé du canard laqué. J'ai invité Michel. J'ai payé 100 euros. J'ai laissé 5 euros de pourboire. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos en primera persona, o el primer sujeto, je. Lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, vamos a hacer transformarlo a nuestra tercera persona del singular, que es il. Lo que cambiaría aquí, una de las ventajas del passé composé es que cuando ya tenemos nuestro participio pasado con el auxiliar avoir, es muy simple. Entonces, dîner, dîner, no cambia. Lo único que va a cambiar es nuestra auxiliar avoir. Entonces, Mike a dîné. J'ai mangé du canard laqué. Il a mangé de la moussaka. Entonces, voy a poner por aquí. Vamos a tener il, ay, discúlpenme, il a mangé de la moussaka. Teniendo nuestro participio pasado, la vida es mucho más sencillo, y yo siempre les digo, no piensen, o sea, si van iniciando con este tema, no piensen aprenderse los participios pasados de un día a otro. Eso no sucede, más que los del primer grupo, pero los que son irregulares no sucede. Ustedes tranquilos, que es con el tiempo, es cuando te equivocas, eh, de los errores se aprende. Entonces, decía, j'ai invité Michel. Ah, il a invité Elisabeth. J'ai payé 100 euros. Il a payé 200 euros. J'ai laissé 5 euros de pourboire. Ah, bon. Il a laissé 10 euros de pourboire. Pourboire, hablamos de, ¿alguien sabe? ¿Alguien lo ha utilizado? Se utiliza, bueno, aquí en México es, voy a decir, es muy común hacerlo. Cuando nosotros vamos a un restaurante o nos ofrecen un servicio, generalmente es como, ten 10 pesos de pourboire o el 10% de tu consumo.
seguramente con eso ya lo saben, y es nuestra propina, ¿ok? Nuestro pourboire es nuestra propina. Entonces, eh, tenemos un ejemplo similar. Si lo quieren hacer, le pueden tomar captura. Dice, hier matin, j'ai rencontré Stella au marché. Hier soir, tu, un film à la télé. Aquí tenemos los verbos. Dice, rencontrer, regarder, visiter, passer, gagner, écouter. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, conjugar correctamente. Tenemos aquí los pronombres personales, tu, vous, nous, il et nous. Y elegir el verbo correcto dependiendo de la acción. Por ejemplo, yo no voy a decir, j'ai visité un film à la télé. No visitas una película en la tele. Entonces, es buscar correctamente de qué estamos hablando. Por aquí se los voy a dejar. Entonces, les decía. Bueno, esos serían como los ejemplos con el passé composé y nuestro verbo, nuestro auxiliar avoir. Ahora, vamos a seguir viendo el auxiliar avoir, pero ahora con verbos irregulares. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son nuestros verbos irregulares? Sí. Miren, una ventaja de nuestros verbos regulares es que son el 90% de los verbos en francés. ¿Qué quiere decir? Que si yo me aprendo la conjugación en presente, en pasado o en cualquier otro tiempo, yo ya tengo el 90% de los verbos. No son, vamos a decir, no son de los que son más utilizados en francés, pero nos ayudan demasiado. Entonces, continuando con nuestro auxiliar avoir, tenemos nuestros participios pasados irregulares. Bueno, ¿qué son estos? Tenemos una pequeña imagen de un hombre ahí intentando caer, bueno, cayendo, y por ahí un moustique, chaussure, un chaise. Entonces, vamos a leer. Dice, il a vu un moustique. ¿Ok? Il a pris sa chaussure. Il a mis sa chaise sur le lit et il a perdu l'équilibre. Entonces, nos dice, lo primero que hizo, il a vu un moustique. Vio al moustique, al mosquito o al mosco. Il a pris sa chaussure. Ok, tomó su zapato. Il a pris sa chaussure. Il a mis sa chaise sur le lit. La chaise, qui está debajo de él, la silla, sur le lit, et il a perdu l'équilibre. Alors, tenemos ciertas similitudes en estos verbos. Bueno, primero, todos, como están conjugados en il, utilizan el verbo avoir en la tercera persona del singular. Il a pris, il a mis o il a perdu. Después, con los participios pasados irregulares. Tenemos por ahí dos que terminan en u y tenemos dos que terminan en is. Esta es una similitud que podemos encontrar con los participios pasados irregulares. De hecho, todos, bueno, si los juntamos, como que su terminación, tienen por ahí una frase que podemos formar. Entonces, bueno, ahorita les voy a decir como las pequeñas astuces, los pequeños trucos para acordarnos de todo esto. Tenemos participios pasados que terminan en is, participios pasados que terminan en i, it, u, y estos que están aquí, el verbo faire, avoir et être. Entonces, si se dan cuenta son muchos y hay más. Entonces, les digo, no tengan miedo o no se sientan mal de, ay, es que me dieron una lista de 80 verbos y no me los he aprendido. No pasa nada. Siento que, sobre todo los que más utilizamos, es importante conocerlos, decir, bueno, esta sería la regla o este sería su participio pasado, porque seguramente los vamos a llegar a utilizar en algún momento, pero no hay por qué frustrarnos y es como, no, es que te los tienes que aprender para mañana todos. ¿Por qué? Si no los voy a utilizar todos, es como que tranquilo.
todos se van a utilizar en su momento. Por ejemplo, yo no voy por la calle diciéndole, hey, j'ai écrit un livre aujourd'hui. No escribí un libro. No, o sea, como que todo se va dando, entonces tranquilos. Estos son algunos participios pasados. Les voy a dejar aquí, no lo tengo, bueno, lo tengo en mi computadora, una lista de participios pasados, el equivalente en español y su terminación, o sea, cómo sería el participio pasado. Se los voy a dejar en Facebook seguramente, o si no en mi sitio, les pongo el link después por aquí, o ya que lo resuba, no lo sé, pero ese sería como ciertos participios pasados. Les decía, tenemos participios pasados que terminan en IS, que generalmente es el verbo prendre, recordemos. Bueno, el apprendre y el comprendre son derivados del verbo prendre. Entonces, tenemos j'ai appris, digo j'ai pris, j'ai appris et j'ai compris. Los tres terminan en IS. Lo único que cambia es el inicio. Appris, pris, compris. Sencillo. Tenemos el verbo mettre, j'ai mis. Después tenemos fini, dormi et souri. El j'ai fini, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero es algo que se utiliza generalmente como que en clases de, oui, j'ai fini, terminé, y no nos damos cuenta de que es un passé composé hasta que ya vemos que, es como, oh, j'ai fini, era un passé composé. Oui. Después tenemos j'ai dit, j'ai écrit, j'ai vu, j'ai lu et j'ai vu. J'ai attendu, j'ai entendu, j'ai répondu, j'ai perdu, j'ai reçu, j'ai couru, etc. Les digo, se los voy a dejar por aquí. Es una lista no exhaustiva de participios pasados, pero sí de terminaciones. Entonces, bueno, estos son otros ejercicios que tengo por ahí ya planeados y les iba a mostrar. Déjenme mostrarles les astuces para no dejarlos como que así. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, es este. Espérenme, discúlpenme. Bueno, eso es como un recopilatorio de lo que acabamos de ver. Tenemos sujet plus verbe auxiliar plus participe passé plus complément. Las terminaciones de los verbos pasados o le participe passé sería esto, es como un pequeño repaso. Y vamos a jugar un poco con los participios pasados. Por ahí, recordemos, hay una regla para tenerlas, para transformarlo en participio pasado, una regla muy sencilla y que solamente se tienen que hacer 2 pasos. A ver, tenemos écouter, regarder, chercher, acheter, danser et étudier. Bueno, lo que vamos a hacer es buscar su participio pasado. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuáles serían nuestros participios pasados? S'il vous plaît. Ay, gracias. Realmente no publiqué nada, dije, bueno, quien quiera venir, que pueda venir, pero voy a hacerlo. Denme un momentito, solamente. Eres un amor. Ya me dieron ganas de conocerte en persona. No, déjenme publicarlo. Les digo, igual, es mi primera vez haciendo esto. Espero y sean muchas más. Hay muchos temas del francés que me gustaría que conocieran. Les decía expresiones idiomáticas, pronunciación, que escucharan. Les digo, estas las estoy haciendo en español porque pues apenas vamos iniciando, es como un cáliz, pero en un futuro no descarto hacer uno completamente en francés y que les sirva a ustedes de comprensión oral. Entonces, vamos a hacer el écouter, regarder, chercher, acheter, danser et étudier, donde lo único que tendremos que hacer es, 1, quitar mi R y 2, agregar mi acento en la E. Por lo que yo tendría écouter, écouter. Ahí está. Quito mi R o suprimo mi R, ya no existe, se fue. Y lo que hago es agregar un acento a mi E final. Entonces, écouter
sería nuestra primera. Después tendríamos regarder, regarder, chercher, chercher, acheter, tchun, 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 acheter, danser et étudier. Danser et étudier. Estos serían, les comentaba, nuestros participios pasados regulares. Lo único que hacemos son dos pasitos sencillos, quitamos nuestra R y agregamos nuestro acento. Entonces, antes les dije, antes de continuar con nuestro auxiliar être, me gustaría buscarles por aquí les astuces, cuáles serían como nuestros pequeños trucos para los participios pasados irregulares. Porque, aunque no lo crean, hay como por ahí pequeños trucos que nos ayudan a recordar sobre todo. Como tienen una terminación similar, todos se forma, les digo, se forma por ahí una pequeña letra o una pequeña palabra que nos ayuda a como reconocer. Entonces, bueno, en lo que lo encuentro por aquí, mi material, les iba contando. Creo que aquí estaba. Aquí está. Miren, no tuve ni que buscar muchísimo. Aquí está. Entonces, déjenme, se las pongo por aquí. Tenemos. Vamos a hablar, en este caso, no hablamos del accord de participe passé, solamente del participio pasado. Y tenemos este pequeño palabra, étui, E-T-U-I-S, si les funciona a ustedes. A mí, discúlpeme, a mí a veces me funciona, es como que muy sencillo recordarlo. A mí me funcionaba mucho en la escuela, era como que, a ver, ¿qué tengo que recordar? ¿O qué tengo que saber? Tengo que saber que Pancha hizo esto en 1200, no sé. Pues o sea, como un pequeño anagrama, creo que se llama, no lo sé, pero donde guardaba las primeras letras, de las letras principales. Entonces, les comparto. El participio pasado es un tiempo del verbo utilisé pour former le temps composé. Il suit alors un auxiliar. Entonces, el participio pasado va a seguir un auxiliar. Il arrive aussi que le participe passé soit employé seul. Il se comporte alors comme un adjectif. Bueno, suele pasar que a veces nos encontramos el participio pasado solo y en estos casos funciona como adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, ay, a ver, un adjetivo. Le droit de penser. A ver, hace rato estábamos viendo los derechos. Le droit, el derecho de, para que lo debe tener, de pensamiento. ¿Ok? Entonces, miren, aquí hay una más sencilla. Privé. Generalmente, cuando tenemos solos nuestros participios pasados, como aquí en privé, ya no es un participio pasado de una forma gramatical o de un tiempo. No, ahora va a funcionar como adjetivo. Si yo digo ma vie privée, mi vida privada, ¿ok? Privé, privado, así. Y la E, recordemos, privada. Lo vamos a ver más a fondo después. Esto es como una pequeña explicación del participio pasado, les digo. Y bueno, nuestro truco, lo que nos puede ayudar es esto. Tenemos participios pasados que terminan en E accent, ¿ok? Tenemos participios pasados que terminan en T. Y tenemos participios pasados que terminan en U, en I y en S. Acheté, écrit, lu, parti, promis. De estos se derivan todos los que veíamos hace un momento, que veíamos lu, bu, vu,
attendu, répondu. Aquí en parti tenemos parti, dormi, fini, promis, soumis, écrit, fait, etcétera. Entonces, como que tener en cuenta esta palabra etui nos va a decir, ok, yo primero, tengo participios pasados que terminan en perfecto. Tengo participios pasados que terminan en T, en U, en I y en S. De esta forma, ok, promis, chanté, marché, parti. Más sencillo. Lo noten por ahí. Y en este caso sería de esta forma. Muy bien. Continuamos. Algo muy interesante. ¿Qué son nuestros, si los, digo, si tienen dudas, o si en algún momento como que los perdí o me fui de otro tema completamente distinto, díganme, les digo, aprovechenme, saquen dudas, saquen su tarea de la escuela, ¿es cierto? Bueno, sí, si quieren les podemos ayudar. Les decía, tenemos les indicateurs temporels, passé, présent et futur. Muy bien, ¿qué son nuestros indicadores temporales? Bueno, nuestros indicadores, como lo indica su nombre, temporales, si han visto Loki, la línea del tiempo, el indicador temporal, etcétera, es eso. Nos marcan el tiempo, si estoy, bueno, si es presente, si es pasado o si es futuro. Es como, ok. Pero en francés, bueno, también en español tenemos indicadores temporales que nos dicen, me está hablando del presente, o me está hablando del futuro, o me está hablando del pasado. En este caso, vamos a ver los indicadores temporales del pasado. Tenemos hier, ayer. Hier était 19 août, 19 de agosto. ¿Ok? ¿No es cierto? 18, 18. 18 août. Bueno, tenemos también avant-hier, antier, hier, que les comentaba hace un momento, ayer, la semaine dernière, la semana pasada o la última semana, la semaine passée, le mois dernier o le mois passé, et l'année dernière ou l'année passée. Estos hablando como de un tiempo en específico, de una semana, hace un mes, hace un año, y también tenemos el il y a 30 minutos, il y a 30 minutes, il y a 3 heures, il y a 5 jours. Si ustedes, perdón, si ustedes tienen, es que les iba a hacer un comentario. Si están aprendiendo francés o un idioma, el idioma que ustedes estén aprendiendo, les recomiendo pongan su teléfono en este idioma en el que estén aprendiendo. Porque a veces no tenemos la capacidad económica o la posibilidad de viajar y de hacer como una inmersión directa con el idioma, pero yo puedo hacer una inmersión artificial estando en mi casa, estando en México, estando en Chile, en Perú, donde sea que estemos. Recomendación, póngalo en el idioma que estén aprendiendo. Al principio no van a entender nada, te lo aseguro. Es como, ¿y cómo me voy a regresar a mi idioma al que lo tenía? No se preocupen. El estar en contacto directo, el teléfono es algo que utilizamos al menos, no sé, 2 horas diarias. El estar en contacto directo nos va a permitir a nosotros decir, a ver, no sé, vi una palabra, vi que decía pomme, horloge, réveil. ¿Qué significa esto? Nos va a permitir a nosotros tener más vocabulario, tener un contacto directo y decir, bueno, a lo mejor no fui a clases hoy o no tuve clases de idioma, pero ya aprendí esta nueva palabra. Esta es lo que más les recomiendo. Igual, si utilizan redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, póngalo en el idioma en el que estén aprendiendo. Les va a ayudar muchísimo, no saben cuánto. Y justo les iba a comentar, si ustedes tienen WhatsApp en francés o Facebook en francés, seguramente a veces les toca ver una publicación que dice il y a un jour, hace un día, il y a 2 jours, hace 2 días, il y a 30 minutes, hace
30 minutos. El il y a en presente significa hay, pero como indicador temporal significa hace. Il y a 3 semaines, hace 3 semanas. Il y a 3 jours, hace 3 días. Entonces, podemos agregar el il y a cualquier minuto, hora, día, semana, no lo sé, lo que ustedes gusten, pero para especificar hace cuánto tiempo. Y también tenemos el il y a longtemps, hace mucho tiempo. Ok, entonces, una pequeña frase que tenemos por ahí dice, il y a 3 heures, j'ai eu mon cours de français. Ok, c'est ça. Tuve mi curso, mi clase de francés. Entonces, estos serían nuestros indicateurs temporels en presente, digo en pasado, también tenemos en presente y tenemos en futuro. Alors, para esto, para lo que vamos a ver a continuación, necesito que tengan mucha imaginación. Jiji. Miren, ese es un pequeño resumen de la construcción completa. Tenemos el indicateur temporel, el sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, el auxiliar, avoir ou être. El de avoir es el que hemos visto, el être es el que vamos a ver ahora, más el participe passé plus complément. Entonces tenemos el verbo avoir y el verbo être como recordatorio ahí. J'ai, je suis, tu as, tu es, il, elle a, il, elle est, nous avons, nous sommes, vous avez, vous êtes, il, elles sont, il, elles sont. Entonces, si lo quieren, le pueden tomar captura de pantalla, guárdenlo por ahí o anótenlo, ténganlo por ahí con ustedes. Entonces, todo, seguramente si ya han visto el passé composé, ya saben que tiene dos auxiliares. El que vimos al inicio fue el auxiliar avoir. Ahora vamos a entrar a uno muy, muy interesante. Para esto se utilizan diferentes recursos. Se utiliza una casita, se utiliza la montaña y bueno, el día de hoy yo les voy a enseñar la montaña. Y para esto les voy a pedir que tengan mucha, 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 mucha imaginación, por favor. Ok, vamos a imaginar que este personaje que está aquí, ese que va llegando, este que tenemos aquí, es... ¿Quién va a ser? Vamos a imaginar que es Victor Hugo. ¿Okay? Recordemos que vimos a Victor Hugo al inicio. Bueno, es Victor Hugo. Y aquí tenemos a Edith Piaf. No lo sé, es más masculino, pero ahora decidí que va a ser femenino, Edith Piaf. Entonces, bueno, tenemos a la primera persona aquí, Victor Hugo. Vamos a contarles. Imagínenlo. Hace muchos, muchos, muchos años, a Victor Hugo resulta que le contaron una historia como muy fantástica. Le dijeron, Victor Hugo, en la montaña, bueno, en la citadel de Besançon, en Besançon, de Besançon, en la citadela, o en la citadel, o en la montaña de Besançon, resulta que cuando tú subes la montaña, te vas a encontrar con una casa. Y en esa casa hay un gran tesoro que te va a ayudar a escribir todos tus libros. Dijo, ah, mira, qué buena ayuda. Entonces, Victor Hugo, con esta historia que le estuvieron contando desde hace muchos años, que le dijeron, pues es que tienes que subir la montaña, si no la subes, no vas a tener éxito con tus libros ni nada, dijo, bueno, me tengo que aventurar, tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar aquí sentado sin hacer nada. Entonces, Victor Hugo lo que hizo fue venir desde Besançon hasta la Citadelle, ¿okay? Hasta la Citadelle de Besançon. Se les enseñó una foto. Entonces, él vino de Besançon hasta la Citadelle. Muy bien. Él llegó, dijo, me voy a poner todo lo que necesito, me pongo mis tenis, me cargo la mochila, porque yo tengo que ir por ese tesoro. Eso que me prometieron para que mis libros fueran un éxito. Bueno,
Ya llegó y dijo, bueno, vamos a subir. Empezó a subir la montaña y le monté la montaña a duras penas. Bueno, no, era bueno Víctor Hugo. Entonces comenzó a subir y en lo que iba subiendo la montaña, resulta que pasó un helicóptero y le pasé a un helicóptero. Y en el helicóptero estaba Edith Piaf cantando. La Vion Rose le iba a cantar, pero no me acuerdo, discúlpeme, estaba cantando. En lo que iba cantando Edith Piaf, Víctor Hugo se motivaba aún más. Era como, sí, Edith Piaf me está cantando. No son ni de la misma época, pero yo aquí. Entonces, él siguió subiendo la montaña, cansadísimo, era como que nomás veía el sol, decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya llegué? ¿No llegué? Lo que hizo, dijo, bueno, a lo lejos ya veo la casa, ya veo lo que me prometieron, ya veo el tesoro. Dijo, no, este sueño es mío y nadie me lo va a quitar. Entonces siguió caminando hasta que llegó a la casa y lo que hizo fue entrar en la casa. Il est entré à la maison. ¿Ok? Llegó, entró, abrió la puerta, inspeccionó, dijo, ¿dónde está mi tesoro? Mis libros tienen que ser un éxito. Y dijo, bueno, ya lo vi. Lo vio, lo agarró. Estaba muy, muy cansado. Ay, necesito quedarme un momento. Y le resté. Y le resté quelques heures. Se quedó unos momentos, unas horas. Y después dijo, ya descansé, ya comí, me comí mi barrita. Ya, sin ningún problema. Me pedí un Burger King. Me lo trajeron hasta acá en el helicóptero de Edith Piaf. Comió, se quedó. Dijo, bueno, ya es momento de ir. Y il est sorti de la maison. Salió de la casa. Todo normal. Y ya, dijo, bueno, ya. Tengo que ir a escribirme todos mis libros, porque si no, no voy a tener éxito. No me puedo quedar aquí toda mi vida. Lo que hizo fue empezar a bajar la montaña y le descendu. Y mientras bajaba, pues regresaba el helicóptero de Edith Piaf, ella cantando todavía, y regresó y le retourné el helicóptero. Entonces, en lo que bajaba y le descendu de la montaña, resulta que había una piedra. En esa piedra lo hizo tumbar, o lo tumbó, y le tombé Víctor Hugo. Ay, Víctor Hugo. Pero nada lo podía detener, él tenía que tener sus libros. Se levantó y dijo, aquí no pasó nada, nadie me vio, Edith Piaf ya no estaba, y se fue, y le partí. Se fue, partió, etc. Y se fue a la ciudad de París. ¿Ok? Entonces, il est allé à Paris. Elle nació, il est né en 1898, no lo sé, lo estoy inventando, discúlpenme, y il est mort en 1978. Igual, no lo sé, estoy utilizando los de la imagen. Entonces, ¿qué tenemos que quedarnos de esta imagen? Los verbos que mencioné. Il est venu, il est arrivé, il est monté, il est passé, il est entré, il est resté, il est sorti, il est descendu, il est retourné, il est tombé, il est parti et il est allé. Il est né y il est mort. Todos estos verbos tienen algo en común. Son verbos de desplazamiento. Me estoy moviendo de un lugar a otro. ¿Ok? Y son 16, 14 verbos. Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 verbos. 14 verbos que vamos a utilizar con nuestro passé composé y el auxiliar être. Solamente estos 14 verbos y derivados. Entonces, ¿por qué se nos complica el francés? Digo, el passé composé, el francés es complicado por sí solo, pero ¿por qué se nos complica el passé composé? Por estos verbos, son solamente 14 verbos. No hay por qué complicarnos nuestra vida en francés solamente por 14 verbos. Esto sí, generalmente hay que aprenderlos. Decir, bueno, venir, arriver, monter, passer, entrer, rester, sortir, descendre, tomber, partir, aller, naître, mort et retourner.
Eso sí. Y para esto tengo un pequeño resumen. Tenemos estos verbos que son de cambio, de changement de lieu. Hacemos un cambio de lugar. Arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, tomber, aller, venir, naître, mourir, passer, retourner et rester. Todos son el contrario del otro. Arriver, llegar, partir, irse, entrer, sortir. Miren, aquí vamos a hacer algo. Lo voy a cambiar. Retourner se puede quedar aquí y el verbo rester se va a quedar junto a la casita. Entonces teníamos entrer, rester et sortir. Entraba, se quedó y salió de la casa. Entonces aquí están, son 14 verbos más derivados o más compuestos. ¿Cuáles son los derivados o compuestos? Pues los que tienen re, rentrer, devenir, revenir, repartir. Y estos son nuestros verbos que se utilizan con el auxiliar être. Tenemos un pequeño plus de nuestros verbos con el verbo être, es que se acordan según género y cantidad. ¿Okay? Por eso a veces se nos complica, pero no le tengamos miedo, que aquí no pasa nada, que si nos equivocamos, no pasa nada. Miren, así es el aprendizaje de un nuevo idioma, no pasa nada. Si digo un j'ai rentré, j'ai sorti, si lo digo así una primera vez, tranquilos, de los errores se aprende. Y al inicio se nos hace extraño escuchar un je suis allé, je suis parti, je suis tombé, pero nos vamos a ir acostumbrando a escuchar, ¿ok? A tenerlo en cuenta, a que esté dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro vocabulario, pero no tiene por qué ser un dolor de cabeza el passé composé. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, les comentaba, mañana seguramente vamos a ver nuestros participios pasados, todas las variantes que existen y por qué se acordan y por qué no se acordan, pero lo vamos a dejar hasta aquí para mañana ver lo demás. ¿Ok? Solamente es aprendernos estos 14 verbos, tenerlos en cuenta, era un pequeño repaso y también vamos a ver las diferencias entre el verbo, bueno, el passé composé y el imparfait. ¿Ok? Así que se los agradezco. Les voy a tomar una fotito, una captura de pantalla, sonríen. No es cierto, pero les agradezco que hayan estado aquí presentes. Un abrazo hasta donde estén. Seguramente escucharon la capture d'écran. Y pues gracias por verme. Me gustaría después que me dijeran cómo se llaman y todo, conocerlos un poquito más, porque seguiré haciendo esas dinámicas. Y ya tengo por ahí varios temas. Tenemos imparfait, el subjonctif, expresiones idiomáticas, complément d'objet direct y complément d'objet indirect. Igual, si les gustaría ver temas como más básicos o repasos de algo básico, me mencionaban también por ahí la conjugación de verbos en presente. Muchas gracias, muy qué bonitos verlos por ahí y espero verlos por aquí más tiempo. Igual, vamos a ir mejorando todo esto de los lives, el streaming. Vamos iniciando y en verdad muchísimas gracias por haber estado aquí. Se les agradece muchísimo y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Mañana sí publicaré, espero. Tengan bonito día. Bonne journée à tous et à demain. Corazoncito. Je vous aime y aprecio. Au revoir. À demain.